Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicología de las Masas y hoy voy a hablar de la familia esquizofrénica. Para hablar de este tema voy a recurrir a alguien que investigó, que, que trabajó este tema y no es un psicólogo, sino que fue un antropólogo que fue Gregory Bateson. Em, Fue un antropólogo muy importante, un filósofo y un pensador del siglo XX. Falleció en 1980, el 4 de julio de 1980, a los 76 años, y nació lo que me llamaba la atención porque justo es muy cerca de la fecha de mi cumpleaños cuando nació. Seguramente, bueno, era taurino también, Gregory Bateson. Nació el 9 de mayo de 1904. Es un dato curioso que me llamó la atención, ¿no? Bueno, em, lo que propuso Gregory Bateson en la década de 1950 es que la esquizofrenia no podía entenderse únicamente como una enfermedad del individuo, sino como un fenómeno que se desarrolla dentro de patrones de comunicación familiares patológicos. Eh, es importante aclarar algo, que Bateson no culpaba a la familia, sino que analizaba el sistema de relaciones y mensajes entre los integrantes de una familia eh, y analizaba, digamos, de qué manera un sujeto crecía dentro de una familia. Eh, el concepto central de Gregory Bateson es el doble vínculo, double bind. El eje de su teoría es ese, el doble vínculo, en la que con el doble vínculo se refiere a una forma de comunicación contradictoria que se da de manera repetida dentro de la familia. Para entenderlo, un doble vínculo tiene 5 características principales. En primer lugar, la relación emocional intensa, generalmente entre padres e hijos. En segundo lugar, los mensajes contradictorios, es decir, lo que se dice verbalmente contradice lo que se expresa a nivel emocional o conductual. Voy a tratar de ir dando ejemplos, en algunos ejemplos me puedo equivocar, pero esto de mensajes contradictorios podría ser, por ejemplo, un padre o una madre le dice a su hijo o a su hija, por ejemplo, busca trabajo, porque bueno, no sé, es una persona, supongamos, de 30 años que no trabaja. Entonces le dice, busca trabajo, tenés que trabajar, haz algo de tu vida. Y cuando esa persona consigue una propuesta laboral o una oferta laboral, le dice, no, esto no te va a servir, con esto no vas a ganar plata, no te va a servir para nada. Al otro día, esa persona, esa hija, ese hijo, trae otra propuesta laboral y le dice, no, esto tampoco, no te va a servir, no coincide con tu perfil. Bueno, ese podría ser un tipo de mensajes contradictorios. Estaba pensando en ejemplos para que se pueda entender y no quede solo en lo que es la teoría. Después, en el tercer lugar, es la imposibilidad de escapar o señalar la contradicción. Eh, Esto lo relaciona un poco con la imposibilidad de que haya un diálogo sincero, digamos, dentro de la familia, ¿no? Entre un padre e hijo o entre una padre e hija, lo que es una ida y vuelta, digamos, una retroalimentación positiva, un diálogo que lleve a algo bueno. No hay una posibilidad de un diálogo. En el cuarto lugar es la repetición constante en el tiempo. Eh, es como que no varía el tiempo, o sea, siempre es como que la familia queda inserta siempre en el mismo problema, no avanza, no hay un avance.
Y en quinto lugar, el castigo o rechazo ante cualquier respuesta del niño o del hijo de la hija, ¿no? Gregory Bateson lo que estudió es a nivel familiar, porque él lo que sostenía es que una persona puede enfermar a partir de la familia. Es eso lo que él investigó. El ejemplo clásico que él da a partir de todo esto que voy comentando es, por ejemplo, una madre que le dice a su hijo, eh, o una madre que le expresa a su hijo su amor, que le dice te quiero, ven a abrazarme. Una madre le dice eso a su hijo, pero por otro lado el cuerpo de la madre está rígido y rechaza el contacto. Y entonces si el niño se acerca es rechazado. Y si no se acerca, la madre le dice al hijo que frío, que distante. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué hablaba de la familia esquizofrénica Gregory Bateson? Porque cualquier respuesta es incorrecta. Entonces, el mensaje implícito es, hagas lo que hagas, está mal. Hagas lo que hagas, estás mal. Bueno, ¿cómo se relaciona esto que vengo diciendo con la esquizofrenia? Bueno, según Bateson, crecer en un contexto donde la comunicación es paradójica, ambigua y contradictoria puede afectar profundamente la capacidad del sujeto para distintas cosas. Por ejemplo, para diferenciar la realidad interna de la externa, para comprender los límites del lenguaje, para organizar el pensamiento lógico, para confiar en sus propias percepciones, supongamos, no sé, dentro de una familia esquizofrénica, el hijo, la hija, no sé, 18, 20 años, 22 o 30 o 40, un hijo o una hija conoce a alguien y ese hijo, por ejemplo, se enamora de una chica. Em, y piensa que es una buena persona. Esa hija piensa esa chica piensa que es una buena persona, el novio en cuestión que conoció. Pero al vivir en una familia esquizofrénica, esa propia capacidad de apostar por ese amor, por esa persona, choca con el pensamiento de los padres, que quizás le pueden decir que no, pero también choca también con lo que esa misma persona, esa misma chica, piensa del novio, porque de, al vivir en un contexto así, en una familia que está enferma, eh, choca su manera de pensar hacia ese chico en cuestión, el novio que conoce. Entonces, ¿qué va a sentir esa persona? Obviamente va a sentir que como una desconexión, como que se va a sentir enferma esa persona dentro de ese contexto. Em, con el tiempo, lo que es la desorganización del pensamiento y del lenguaje, que es una característica de la esquizofrenia, sería una respuesta adaptativa externa a un entorno comunicacional imposible. Ese es un tema central y básico, el tema del entorno comunicacional imposible que se da en la familia esquizofrénica. Eh, no hay posibilidad de diálogo. Un ejemplo, por ejemplo, en una familia esquizofrénica, un ejemplo para entenderlo. Eh, una hija, una mujer, llama a su padre porque, eh, porque se siente mal. No sé, porque se largó a llover una tormenta, se largó una tormenta, se corta la luz de su casa y tiene miedo o se siente mal o
o es un miedo universal, tal vez, aunque sea una persona adulta, puede tener miedo, no sé, a una tormenta, que se corte la luz o por distintos motivos. Y el padre le responde en algún momento de esa charla telefónica, de esa charla por WhatsApp, ¿para qué me llamaste? Bueno, eso tiene que ver con esto con el entorno comunicacional imposible, porque no hay buena comunicación y a veces no la hay directamente, no hay comunicación. O sea, y fíjense que en una familia no haya comunicación entre padres, hijos, padres, hijas, es complicado, ¿no? Como que es un problema. Entonces, en ese sentido, el síntoma no es solo una falla, sino una forma de supervivencia psíquica dentro del sistema familiar. Dentro de las características generales de la familia esquizofrénica, desde esta teoría de Gregory Bateson, no se habla de una familia mala, o sea, no es que una familia por ser así es una familia mala, no tiene nada que ver con ser malo, ser bueno, no pasa por ese lado, sino de una familia con ciertas características, donde hay una comunicación confusa y ambigua, eh, mensajes afectivos contradictorios, quizás en un mismo minuto hay una situación donde eh, la hija o el padre hacia la hija o la hija hacia el padre le expresan una manifestación de cariño, pero también de rechazo dentro de un mismo minuto, digamos, casi al mismo tiempo. También hay límites difusos entre los miembros. De repente la, la madre ocupa el lugar también de padre, ocupa el lugar de la hija, o la madre ocupa un lugar eh, de intervenir o, o de ponerse, digamos, de ponerse a juzgar de la vida de la hija o del hijo, eh, o de las elecciones de la hija y el hijo, volviendo la madre un poco a su pasado, a su adolescencia. Entonces se da todo como algo muy enfermizo en los vínculos, en las relaciones. Por eso se habla de esto de límites difusos entre los miembros. No están los roles claros. O sea, no es que la madre es madre y cumple el rol de madre, no. La madre cumple varios roles, el padre también, la hija también. Otra cosa es la alta dependencia emocional. Bueno, esto de que uno de los miembros, sea el padre, sea la madre, pero en general los hijos, eh, dependen todo el tiempo para tomar cualquier tipo de decisión de lo que digan los padres. O sea, dependen de los padres, dependen de la aprobación de los padres para tomar una decisión, hasta una decisión lo más para otra persona le puede ser algo totalmente algo tonto, digamos, algo simple, ¿no? Como por ejemplo, eh, no sé, ir al supermercado y qué comprar en el supermercado o cosas que uno, si es adulto, puede decidir por sí mismo. Bueno, esto no se da, digamos, la posibilidad de decidir por sí mismo, sino que hay muchas dudas y pocas certezas en una persona que crece dentro de una familia esquizofrénica. Después, dificultad para expresar conflictos de manera directa. ¿Qué pasa? Eh, las personas que crecen en un entorno así, el día de mañana conocen una pareja, se, se ponen en pareja, se casan, tienen hijos, y lo que les va a pasar, o es probable que les pase, es que si tienen de repente un conflicto, como lo puede tener cualquier pareja, no pueden expresarle ese conflicto, eso que no les gustó de su pareja, de una manera clara y directa.
de una manera simple, digamos, sin rodeos, sin vueltas. Es más, quizás ni siquiera lo expresan. Entonces, ahí se produce un conflicto o una ruptura a nivel pareja, pero yo estoy hablando a nivel pareja, pero también puede ser de los hijos con los padres, de los padres con los hijos. Ya hay un vínculo que estudió Bateson que es enfermizo, donde no se puede hablar de problemas, de conflictos, de roce, de conflicto que puede tener cualquier familia, que puede tener cualquier pareja, pero no se hablan de problemas. Bueno, de eso se trata un poco la familia esquizofrénica. Entonces, lo que pasa es que estas familias suelen aparentar normalidad externa, o sea, hacia el afuera, cuando salen al mundo, pero internamente, dentro de la familia, funcionan con tensiones no dichas, o sea, son tensiones que obviamente no fueron resueltas, si no fueron habladas, no son resueltas. Y hay reglas implícitas rígidas. O sea, las reglas no se pueden cambiar, pero tampoco se pueden hablar. Entonces, es un problema, digamos, ese tipo de familias. Eh, es como que todos en esa familia están en conflicto, o sea, están en conflicto todos con todos, y cuando de repente, bueno, en este caso a un hijo, no sé, querés el hijo en su adolescencia o ya cuando es adulto, si sigue viviendo con la familia y pasa a conocer a alguien, conoce, no sé si es un hijo, conoce a alguien, una pareja, ese problema que ya tenía en la familia, si no lo trata, lo va a trasladar, lo va a llevar a su pareja. Y es algo que es como que no es como que realmente se va llevando de, de un entorno a otro entorno. Lo que estudió mucho Bateson es a nivel sistemas, ¿no? No estudió la esquizofrenia, o al menos a partir de su teoría, de esto que él investigó, es que lo que él propone es que las personas pueden enfermar a partir del entorno, a partir de un sistema. De hecho, aportó mucho a lo que es la terapia sistémica Gregory Bateson sin ser psicólogo. No, no era psicólogo. Eh, y es muy interesante su versión porque realmente es así. Las personas pueden enfermar por el ambiente, por el entorno. También puede ser por el barrio donde están. eh, por el sistema. Gregory Bateson estudió, por ejemplo, lo que tiene que ver con las familias, no tal vez lo que puede darse en el trabajo, pero de repente en el trabajo, si bien desconozco, todavía no investigué mucho, pero digamos, no sé, cualquier antropólogo o cualquier psicólogo, quizás otro psicólogo podrá hablar un poco más de lo que sucede en los trabajos. Quizás lo que estoy recordando que habló un poco del trabajo fue un psicoanalista, pero habló de otro tema que es el reconocimiento en el trabajo, otro tema que no tiene que ver específicamente con esto, que fue Christoph de Jurs. Él habló del reconocimiento del trabajo, pero también habló de esto de las dinámicas en las relaciones eh, entre las personas a nivel laboral. Entonces la teoría de Bateson fue revolucionaria porque, y esto es el aporte a la psicología que hizo sin ser psicólogo, porque desplazó el foco del individuo aislado al sistema. Y este es un tema también para revisar lo que ocurre en la actualidad, porque de repente hay muchas personas que salen en los medios a hablar, primero que lo hablan el tema de la esquizofrenia como algo para etiquetar, como algo para descalificar a otra persona. Y eso está pésimo, eso está mal. Segundo, es porque dan un mal mensaje, porque no apuntan a comprender de qué se trata la esquizofrenia. Quizás ni siquiera lo conocen, entonces lo utilizan como descalificativo, lo cual es erróneo y es hasta grave también. Em, También Bateson introdujo el lenguaje y la comunicación como ejes centrales de la psicopatología. Muchas veces la forma en que decimos las cosas
pueden herir al entorno más cercano, ¿no? Eh, Sentó las bases también de la terapia familiar sistémica, Gregory Bateson, y cuestionó el modelo exclusivamente médico-biológico. Entonces, lo que hoy sabemos en el caso de la esquizofrenia, eh, y en relación con la psicología, es que hoy se reconocen que los factores que son relacionales y comunicacionales influyen en la aparición, el curso y las recaídas. La mirada actual en relación a esto apunta más a la integración y no a la exclusión. Al menos es la mirada de los psicólogos, ¿no? Las personas que lo siguen utilizando como un descalificativo o como una etiqueta o para hacer sentir mal a alguien, bueno, eh, seguramente no tengan esta visión, pero convendría que la tengan esta visión. En la psicología se apunta más a los procesos cognitivos y emocionales desde esta mirada integrativa y se ocupa del sistema familiar en la comunicación y los vínculos. La teoría de Bateson no explica toda la esquizofrenia, pero sigue siendo fundamental para entender cómo el entorno puede enfermar o sanar. Y Bateson dejó una idea poderosa, dejó una idea muy importante, y es algo interesante, es que la locura no siempre nace dentro de la persona, a veces emerge entre las personas. Hoy hablé de la familia, pero podría hablar tal vez de un trabajo, ¿no? De las relaciones, no sé, entre compañeros de trabajo en una oficina, ¿no? Porque a veces incluso en un trabajo muchas personas, de hecho, eh, pasan más tiempo de su vida con los compañeros de trabajo que con la familia. Eh, Me parece muy bueno esta idea que dejó Bateson de que la locura no siempre nace dentro de la persona, a veces emerge entre las personas. ¿Por qué esta frase? Bueno, esta frase es importante porque no me animaría a dar el porcentaje, pero tal vez el 90% de las personas, o el 80%, siendo generoso, no conocen a Gregory Bateson. Y el 80% de las personas piensan que al menos en esto de la esquizofrenia, las personas se enferman por una cuestión que enferma la persona porque le surge algo, no sé, en su historia, en su vida, o por un tema individual de esa persona y dejan de lado el entorno, el sistema. Y bueno, Bateson a través de su investigación descubrió esto, una teoría muy buena, seguramente tendrá sus seguidores y los que rechazan su teoría, pero dejó esa idea muy importante, es que a veces una persona puede enfermar a partir de el vínculo con otras personas. O si una persona está en un entorno un entorno que no le hace sentir bien, esa persona puede de sentirse bien pasar a sentirse mal o muy mal. Esto nos invita a pensar la salud mental no solo como un asunto individual, sino como un fenómeno profundamente relacional. Bueno, espero que si les gustó este video pueden dar su me gusta y bueno, voy a tratar de hacer otros videos de antropólogos y hablar un poquito más de eso, de investigaciones eh, que se hicieron ya en un pasado más lejano, pero que tal vez no se tienen en cuenta hoy en día y bueno, me parece que deberían tenerse en cuenta eh, porque aportan mucho a lo, a los estudios posteriores que hicieron
que se hicieron después, tanto estudios, no sé, de sociología, de antropología o los mismos psicólogos. Así que siempre es muy bueno las investigaciones y ojalá que se sigan dando estas investigaciones y estos aportes. Bueno, hasta la próxima. Chao.